Si tenéis alguna traducción de la de esto y me la podéis enviar, por favor. Me gustaría, cuando la lea, me gustaría leer varias versiones para ver si se ajusta un poco. Entonces, si me la quieren enviar, si me la envías, ¿cómo se llama ella? Cuando lo tenga yo, Me lo envías, sí, por favor. A ver, una pregunta. Quería deciros, ¿queréis que continuamos con los fenómenos del condicionamiento operante? ¿O los habéis leído, los entendéis? La conducta supersticiosa, los 4 últimos fenómenos, o pasamos... ¿Los vemos? Muy bien. Vamos a ver la conducta supersticiosa. En humanos se da, ya veréis, los deportistas, las personas que no saben lo que va a ocurrir, suelen adoptar conductas supersticiosas. Esto lo dice un poco al final, pero son respuestas sin motivo aparente, seguida por un reforzador. Por ejemplo, imagínate que una persona va a un examen con los calcetines rojos y piensa que esos calcetines rojos han hecho que se aprobara el examen. Adopta una conducta supersticiosa porque luego dice, oye, pues voy a... ¿Por qué no se me ve? Vale, no se me ve ahí. Bueno, es igual, yo estoy aquí aunque no me veáis. Adopta una conducta supersticiosa de tal manera que piensa que luego ponerse esos calcetines le va a llevar a aprobar el examen. Lo descubrió Skinner mediante reforzamiento accidental. Veía, les daba un grano a la paloma cada 15 segundos y la pauta de comportamiento de la paloma era que su conducta era la que le daba el grano de trigo. Y lo llamó reforzamiento accidental o accidenticio. Es decir, si cuando le daba el grano la paloma estaba levantando la cabeza así, lo relacionaba y quedaría reforzada esa conducta. Por lo que la repetirá, aumentando la probabilidad que se dé esa conducta. La reforzada conducta-respuesta, ¿no? Staddon y Zimmerman dijeron que las respuestas de los animales eran conductas de ínterin y conductas terminales. Es decir, en el condicionamiento, cuando las metemos en una caja, las conductas de ínterin son las que tienen lugar en medio del intervalo, cuando no le estamos ni reforzando ni haciendo nada. Las conductas de ínterin son típicas de especie. Si le gusta escarbar en el suelo, escarbará. Si les gusta subirse. Las conductas terminales ocurrían al fin próximas al reforzador y no estaban relacionadas con el reforzamiento accidental. Esto ya lo veréis cuando entremos en el tema 5, que vamos a hacer a saco programas de reforzamiento con las palomas y las ratas y todo esto, que vamos a ponerle en una caja de Skinner, vamos a ponerle que dé muchas respuestas, vamos a pedirle que dé muchas respuestas, veremos que son conductas terminales, ¿no? Por lo tanto, no todas las conductas que aparecen cuando se dan un reforzador son el resultado de emparejamiento respuesta-reforzador. Hemos dicho que esto es un estímulo discriminativo pero que solo señala que si hace algo va a tener respuesta. El estímulo discriminativo, la luz de la máquina de refrescos, que dice, estoy aquí, tú dices, ah, sí, vale, quiero el reforzador. ¿Tengo mi respuesta? Sí, 1 euro. Y mete el euro, da la respuesta para obtener el reforzador. El estímulo discriminativo puede aparecer o no puede aparecer. Lo que nos interesa es la contingencia. Respuesta, reforzador. ¿Vale? Tú estás en un semáforo. ¿Ves la luz roja? Dices, estímulo delta, no paso, porque no voy a obtener la consecuencia, que es pasar al otro lado, entrar a mi tienda favorita, comprarme un pullover. Vale. ¿Ves verde? Y dices, sí, ese es el estímulo discriminativo. Das la respuesta, pasas al otro lado. Aquí obtienes el reforzador. Es un ejemplo simple, pero vamos a decir otras conductas supersticiosas que también tienen que ver con conductas innatas relacionadas con reforzadores en ambientes naturales, sobre todo en animales. Si ven algo, una planta que normalmente les sienta bien o le agrada comerla, pues se acercará a buscar el refuerzo de algo de comida. En humanos, conducta supersticiosa, cuando no tenemos control sobre la consecuencia de las acciones. Juegos de azar, deportistas, jugadoras, las personas controladoras que necesitan el control sobre lo que ocurre a su alrededor, son supersticiosas. Hay supersticiones idiosincrásicas propias de uno, de su propia experiencia anterior. Me pongo calcetines rojos porque en un examen lo aprobé con calcetines rojos. O preguntas, supersticiones sociales típicas, es decir, que se mantienen a lo largo del tiempo. Ya sé por qué no me veo. Porque lo ha cogido la página anterior. Ahora ya me veré. No se ve nada, ya lo sé, que viene de la clase de pensamiento y
y me traje toda la clase aquí. Me vais a perdonar, ¿eh? Es en negro, vamos en negro hoy. Pero me oís, ¿verdad? Vale, sí. Entonces, las supersticiones sociales típicas. El número 13 dice que da mala suerte. Pasar por debajo de una escalera. Tiene sus indicios en creencias populares que ya no son efectivas. Por ejemplo, encender el tercer cigarrillo con la misma cerilla viene de la guerra, porque claro, si el enemigo ve una luz que se enciende, cuando se prepara a disparar, el que enciende el tercer cigarrillo se lleva el disparo. Eso es un poco las matemáticas de este rollo. Vale. Se oye bien, gracias. Vamos, está en negro, ¿no? Deriva instintiva, concepto de relevancia o pertinencia en el condicionamiento instrumental. ¿Qué pasa con la deriva instintiva? El condicionamiento depende de qué reforzadores usamos en la historia evolutiva del animal. Y aquí ya hablamos de palomas, ratas, todos estos animales, ¿no? Marion y Keller vieron que conductas innatas interferían con las respuestas operantes que buscábamos. Muy bien. A eso lo llamaron deriva instintiva. ¿Por qué? Porque ponían a mapaches a coger monedas y meterlas en una hucha, pero el mapache cogía y frotaba la moneda. El caballo le hacía no sé qué y relinchaba, pero no era eso lo que buscaba. Daban respuestas naturales relacionadas con la comida y que compiten con lo que pedimos, que igual le pedimos apretar una palanca, o sea, totalmente irracional para un animal, una paloma o una rata. Lo van a conseguir. Se han empeñado tanto que lo han conseguido. A los mapaches no, las frotaban. Pensaban que era fuego o algo, ¿no? Pasamos a otro aspecto, estamos con fenómenos, ¿no? ¿Qué cosas ocurren? ¿Qué cosas se salen? Yo tengo una crítica porque yo no pondría los fenómenos en el tema 4 de principios básicos, sino lo podría como decir curiosidades. Fenómenos son curiosidades, no son principios básicos. Es algo ad latere. Y ya hemos visto que en la extinción y en el castigo os ponen cosas en este tema que luego deberían explicarse en el tema 5. Pero bueno. Contraste, cuando cambia la cantidad y la calidad de la recompensa que le damos a la ratita, trabaja más o menos. Si el contraste conductual positivo, si aumentamos, en vez de darle una bolita de comida, le damos 2. Hoy, pues, picar a la palanca porque ahora salen 2. Si negativo, si le das menos que la vez anterior, la ratita tendrá menos interés en apretar la palanca. Nada más que es eso, es un contraste, lo llaman contraste conductual. Todo es darle nombres rimbombantes. Vimos la controlabilidad de las consecuencias aversivas y el efecto de indefensión aprendida. Lo vimos el otro día, que es muy interesante porque las situaciones incontrolables desarrollan una reacción emocional en los seres humanos también, ¿no? En la que tenemos un comportamiento pasivo, similar a la depresión humana. Por eso me parece interesante hablar el otro día de poneros aquí el vídeo. Experimento de Seligman y Mayer. ¿Qué hicieron? 2 fases. Primera fase, vamos a poner 3 grupos de ratas. Preexposición. Un grupo sí tiene escape-evitación. ¿Ves? Y aquí no nos explican cómo se hace. Era reforzamiento negativo, es decir, tienen que escapar o evitar en la parte de la jaula que se encuentran una descarga que le viene por el suelo. La otra parte no recibe descargas. Vale, pero este grupo que puede escapar tiene acoplado un grupo que no puede escapar. Lo vamos a someter a esta fase de indefensión. No puede hacer nada. Segunda fase, y luego un grupo el tercer grupo que confinado, pero que no recibía esta parte del tratamiento. La segunda parte, todos los grupos pueden escapar. Nuestro grupo, que estaba acoplado al que escapaba, recibía tantas descargas como el otro, pero no podía escapar. Su respuesta fue pasiva, lenta, no respondía, no evitaba las descargas. Concluyeron los investigadores que el entrenamiento anterior con descargas inescapables generó en los animales la expectativa de que su conducta no tenía ningún efecto sobre esa descarga, sobre esa consecuencia aversiva que experimentaba. Y aprendía que la aparición de la descarga era independiente de lo que hiciera, de su conducta. A esta explicación se lo conoce como hipótesis de la indefensión aprendida. Lo más importante es lo que Seligman encontró.
para reducir el efecto de la indefensión. Yo pongo el ejemplo a veces del bullying en un colegio. Es decir, a un niño en una parte del colegio, otros niños le molestan. Cuando llegue al colegio, el niño va a sufrir indefensión aprendida. Estoy sufriendo descargas inescapables, no puede escapar. ¿Qué habría que hacer, según Seligman, de reducir el efecto? El mejor tratamiento es ubicar al sujeto en una situación en la que no pueda fallar. Es decir, tú le tienes que decir que sí puede estar sobre esos acontecimientos que están pasando, ¿no? Y reforzando las expectativas de tomar el control de la conducta sobre las consecuencias. También se puede hacer la inmunización, que es decir, antes de que un niño o una persona reciba descargas inescapables, alguien le someta a violencia, ya sea física o verbal, vamos a enseñar a los niños. Por eso dije en la otra clase que debería enseñarse en los colegios la psicología y no restringirla a los gabinetes más altos que tienen pasta para comprarse todos los manuales. Pues la inmunización es el proceso que se desarrolla cuando un sujeto tiene su primera experiencia con descargas escapables, que bloquea el desarrollo de sentir no puedo hacer nada contra esta situación de indefensión aprendida cuando se presentan descargas inescapables. Serán inescapables, pero él ya ha sabido escapar de esa descarga. Por eso aquí hay cosas bastante interesantes a algunos niveles, ¿no? Bueno, otro fenómeno, ya pasamos al tema 5 porque el tema 5 es un poco peliagudo, muy matemático, muy tal, programas. Entonces, ¿qué pasa cuando demoramos el dar en el reforzador en el condicionamiento instrumental? ¿Qué pasa cuando a la ratita sí hace recorrido por el pasillo y se supone que al final del pasillo hay una bolita de comida reforzador? Pero en el experimento que hicieron te hacían pasar a unas ratas por unos laberintos, ¿no? El pasillo negro no tenía reforzador, pero el pasillo blanco sí, pero tenía que esperar. Había que hacerle esperar. ¿Pero qué hicieron? A un grupo de ratas las marcaron. ¿Cómo las marcaron? Simplemente las cogían y las ponían en la sala de espera, en la caja de espera, hasta darle el reforzador. Ese hecho, ese marcado, que bueno, si tardamos en dar el reforzador, se produce una reducción de la respuesta. Es decir, como si la rata pensara, no me van a dar el reforzador, ¿no? Para evitar esto, se hizo el marcado, ¿no? Marcar la respuesta la podemos diferenciar de otros eventos que ocurren durante ese periodo, ¿no? Y evita el efecto de la demora en la entrega del reforzador. Y marcamos la respuesta haciendo que ésta pueda diferenciarse. Experimento con ratas. No me acuerdo qué ejemplo ponía yo el año pasado con esto, ¿no? Es un poco como, ¿sabéis lo que es economía de fichas? Economía de fichas es un procedimiento donde damos el reforzador más tarde, pero al niño le marcamos la respuesta correcta con una pegatina allí, decir, el lunes ha hecho la cama, ¡pum! ¿Entiendes? O sea, no nos olvidamos de esto. No te vamos a dar el reforzador ahora, te lo daremos demorado, pasado un tiempo, pero te estamos marcando, ¿no? Claro, ese sería tu reforzador, darte luego un producto gratis al niño, darle el premio por haberse portado bien, haber hecho su cama toda la semana, sus deberes, sus cosas. Marcado, es muy básico. Rata, pasillo blanco, pasillo negro. Si elige el pasillo negro no tiene nada, pero si elige el pasillo blanco, a un grupo les hacen esperar y se vieron que la fuerza de la respuesta disminuía, es decir, y al otro le marcaban, es decir, le ponían en una cajita al lado, o sea, le cogían por aquí y le ponían aquí, esa especie de marcado. A eso no le ponían una cruz así con un rotulador fluorescente. Sí, hacer algo, imagínate con humanos a un niño que dices, vale, has hecho algo que yo quiero recompensar, porque quiero favorecer esa conducta, no porque te quiera mucho. Distinto, reforzar, porque estamos queriendo que esa conducta se repita o porque a ti te da la gana comprarle un
una PlayStation. No, luego le ponen la caja de espera y ahí aparece. O sea, quiero decir, como el experimentador es Dios, hace aparecer el maná del cielo para la rata. Bueno, para la rata será Dios porque es un ser superior y todo eso y controla sus idas y venidas. ¿Pero se paga más algo gratificante de una rata de salir de ahí? No, simplemente la marca. Simplemente es un marcaje. Le haces algo. A la otra rata no le hicieron nada. De alguna manera su conducta, el elegir ese brazo, como que al final tenía una recompensa, un refuerzo, lo hacía menos veces. No entendía, igual el otro brazo le parecía distinto. Estamos hablando de la demora, de tardar en dar el reforzado, pero marcándolo para que no se olvide que para la rata es pasar por ese pasillo, para el ser humano es una conducta. Que le marcas para que sepa que esa conducta tiene premio, aunque no lo reciba inmediatamente. Vale. Finito de marcado. Si no lo entendéis, lo hablamos otro día, pero es bastante sencillo. De evaluación del reforzador. Vamos a joder a la rata un momento. Sí, le hemos dado un reforzador, pero vamos a hacer que ese reforzador tenga naturaleza contraria. Es decir, a la bolita de comida le vamos a poner algo que le dé dolor de estómago. Es que si no hago daño, no soy feliz. El efecto es que disminuye una respuesta operante que ha sido reforzada con el reforzador devaluado. Como ahora te doy bolitas que antes estaban ricas, pero ahora te dan dolor de estómago, se supone que la respuesta que estás dando y por la que yo te estoy dando ese reforzador, no la vas a dar. Si haces eso para el reforzador cada vez será peor. Disminución de la respuesta. No, estamos hablando de la devaluación del reforzador. Bueno, será en la caja de Skinner. Ah, bueno, tú dices en el del marcado. Sí, claro, si le ponemos en un pasillo, es una respuesta descrita, no es una caja de Skinner, donde el sujeto aprieta la palanca. Sí. Cuando hablamos de pasillos blancos o negros, es una respuesta discreta, no puede ser operante porque no estamos en una caja de Skinner que tiene una palanca, que tiene un comedero donde cae la comida, que tiene unas barras donde le damos las descargas. Me encanta. Vale, estamos llegando. ¡Ah! Se ha acabado. Abrimos el otro tema. Solo por encima. Son las 19:26. Solo quiero hacer un poco, para que vean un poco del tema 5. Van a ser programas. ¿Cómo se llama? Programas y teorías de reforzamiento. Primero vamos a ver los programas. ¿Qué tipo de programas vamos a ver aquí? Vamos a ver programas. Programas continuos. Vamos a ver entre que le da la respuesta y cada respuesta tiene un reforzador, programa continuo. Si cada respuesta, solo hay uno, respuesta, reforzador, respuesta, reforzador. Pero la mayoría son intermitentes. 2 respuestas, un reforzador. 3 respuestas, un reforzador. 4 respuestas, un reforzador. Por eso, vamos a hacer, en comparación con el continuo, el programa intermitente o parcial, se dieron cuenta, no son tontos y gastaban menos bolitas de comida, produce un aprendizaje más duradero, más difícil de estimar. Es decir, el sujeto, claro, dice, si le refuerzas cada 5 respuestas, pero ves, esto ya es un poco laboratorio, es laboratorio. Ya veremos un poco luego las conclusiones, las teorías, pero es basándose en la adquisición, es decir, la adquisición de una conducta mediante reforzamiento, vamos a ver efectos diferenciales de los programas de reforzamiento. Tenemos 4 tipos de programas de reforzamiento intermitente. Programas de razón y programas de intervalo. Puede ser razón fija, cada 5 respuestas te doy una bolita. O razón variable, cada 5 respuestas como media. Una vez pueden ser 4 y otras 6, y la media 5, otras 3 y 7 y la media 5. O sea, son razón fija, razón variable. Intervalo, el tiempo. ¿Cuándo te voy a dar ¿Cuánto tiempo tienes que estar picoteándola esto para que yo te dé una bolita? Si es fijo, un tiempo fijo. Si es 5 segundos. Si es variable, lo mismo.
alrededor de una media. Este es básico, los 4 tipos básicos de reforzamiento parcial o intermitente. Y quiere que os aprendáis cómo es la respuesta de utilizando cada uno de estos. Por ejemplo, programa de razón fija. Bueno, el programa de razón dicen que hay que emitir un determinado número de respuestas antes de que la última sea reforzada. Después de la última te doy el reforzador. Das 5, da igual el tiempo. La rata, si va lenta, recibirá menos reforzador. Si va rápida, más reforzador. Razón fija, número de respuestas siempre el mismo. Produce una parada. O sea, esa escalera que veis allí en las respuestas dadas en el tiempo, es decir, ahora ya lo veremos, ¿no? Razón variable, el número de respuestas varía de una ocasión a otra de manera irregular. Pero veis que la respuesta del sujeto es más estable. Quiere decir que continúa presionando la palanca. Produce menos parones. Ahora lo veremos. Solo vamos a ver los 4 procedimientos. El programa de intervalo dice que tiene que pasar un determinado tiempo desde el reforzador anterior antes de que la respuesta sea de nuevo reforzada. Pero fijaros, en los programas de intervalo solo se necesita una respuesta antes de que finalice el intervalo. El sujeto normalmente, en los programas de intervalo, sobre todo variable, está respondiendo, porque espera que la siguiente apretar la palanca le dé el reforzador. Pero, como no sabe, pues el investigador le pone es que solo con una ya sería suficiente antes de que finalice. Claro, le cuenta la última, la séptima, antes de que finalice, en 10 segundos, por ejemplo. Dice, intervalo fijo de 10 segundos. ¿Sí? Da una respuesta, en el segundo 2, ha terminado el intervalo, ya tiene el resultado. Da una respuesta en el segundo 8, antes de que finalice el tiempo. Luego los programas variables, claro, no sabes si es al segundo 3, al segundo 7, al segundo 4, al segundo 6. ¿Entendéis un poco? Los programas variables lo que hacen es que el sujeto no sepa cuándo se lo vamos a dar. Es una forma de engañarlo para que siga respondiendo. Es lo que le interesa al investigador, es que dé mientras más respuestas mejor. No sé para qué, no me preguntes, pero lo que interesa porque tiene buenos resultados significativos. Aquí, mira, la rata al lado. Y yo, uy, no os he traído las gráficas. ¿Sabéis qué gráficas? Las gráficas, sí. Minuto, segundo. Segundo tal ha dado una respuesta. Documentada. Estás tocando un tema que trataremos. Esta es razón variable, para que no sepas cuándo te voy a dar el crédito. ¿Veis? Por eso todos son tan adictivas. Está todo inventado. Decimos, estamos viendo la diferencia entre programas de razón, número de respuestas, fijo o variable, programas de intervalo. Va a pasar el investigador dice 10 segundos. Pues el sujeto tiene que dar alguna respuesta antes de que finalice el intervalo para obtener el reforzador. Puede ser fijo o variable, pero ya sabéis, ya ha dicho aquí el compañero, que los programas variables enganchan. Vamos a ver qué le pasa al programa de razón fija. ¿Cómo es la respuesta que produce? Entregamos el reforzador tras un número fijo de respuestas. Ponemos 5, vale. La tasa de respuesta, ¿cómo es? Alta y estable una vez que se ha iniciado la conducta. Al principio el sujeto va dando su respuesta. Uy, pero si ve que cada 5 le cae una bolita, dice, uy, voy a dar otra vez un montón. Alta, respuesta alta y estable. Pero tiene una carrera de la razón. Es decir, primero hace una pausa, después de dar las 5 se pone, yo lo explicaba, se pone a comer la bolita de comida y el ratón así, Mickey Mouse allí. Hace una pausa y dice, hostia, voy a conseguir otra. Carrera de la razón. Por eso hace esa escalera en la gráfica, porque hace, de respuestas hasta obtener el reforzador. Tiene el reforzador, se queda sentada. Dice, voy a dar más, que tengo más hambre. Y tal. Porque si no tiene hambre, o sea, estas ratas están, en algunos experimentos decía, al 80% de su peso. Quiere decir que las han dejado adelgazar, le dan un poquito de comer, para que así tengan hambre. Hombre, que no son tontos, son Dios para las ratas. Camino. El tiempo, el número de pulsaciones, el número de presiones a la palanca. Estamos con la de razón, no hay tiempo. Aquí hay número de respuesta.
razón fija, produce una pausa post-reforzamiento y carrera de la razón. Respuesta alta después de la pausa para completar ese requerimiento. Da tensión de la razón, es decir, imagínate que a la rata le pasas de pedirle 5 respuestas a pedirle 50. Si se aumenta demasiado el valor de la razón, pausas por reforzamiento más largas y en casos extremos el sujeto puede dejar de responder. Dice, va a tocar la palanca tu prima. ¿Entendéis? Por ejemplo, en la vida normal, el trabajo en cadena de las fábricas. Tú trabajas en cadena aquí, pues haces 25 ruedas, te pagamos tanto. Haces el vendedor de pipas, vende 5 bolsas, 5 euros tiene. Pero su reforzador tiene el dinero. El reforzador en las personas, el dinero que obtenemos por trabajar y por vender. Pero la tensión que es el... Si tú tensas mucho esa razón, por ejemplo, si de 5 pasas a 7, no lo has pensado mucho. Pero si de 5 pasas a 15, igual a la rata le estás diciendo, dejo de apretar, no tengo nada. Si por 5 respuestas te daba una bolita y ahora te he pasado a pedir 20 respuestas para obtener una bolita, la rata, esa tensión, ese ancho, ese pasar de pocas respuestas a muchas, que lo llaman tensión de la razón. Se aumenta demasiado el valor de la razón. Es que hoy he hablado de razón, de racionalidad, y la razón aquí me parece. Tienden a ocurrir pausas por reforzamiento más largas, es decir, si obtiene un reforzador, y dice, joder, y ahora 18 veces o 20 veces, pues, y deja de responder. Me voy a acicalar las uñas. Las ratas también se las acicalan, pero me lo sé yo. Siguiente, programa de razón variable. ¿Vale? Hemos dicho que el número de respuestas varía de un ensayo a otro. Es un número medio de respuestas. Se producen pausas por reforzamiento menos probables, porque es variable. Los programas variables hacen que el sujeto no sepa cuándo le vamos a dar el reforzador. Muy perverso. Tasa de respuesta muy alta y constante. Constante, el otro dijimos alta y estable. Aquí decimos alta y constante. No para, no para. Es las máquinas tragaperras. Ejemplo, máquina tragaperras. Es decir, echas 2 monedas y hoy 5 euros. Luego igual tienes que echar 20 o tal. Entonces, es variable, ¿no? Pero aquí, la tasa de respuesta es muy alta y constante. A veces preguntan esto. Por eso hay que tener claro cada programa qué tipo de tasa de respuesta produce. Para entenderlo, y luego, ¿por qué? Pues lo de razón fija es alta y estable, con pausas por reforzamiento y con carreras de la razón, hace en escalera en la gráfica. Aquí no, aquí hace muy recta, se mantiene alta y constante. No hacen pausas, es menos probable. Vamos, quiero ver un poco los 4. Intervalo fijo. Respuestas, vamos a reforzar respuestas si ocurren cuando han transcurrido un periodo de tiempo fijo, antes de que termine, no después, no cuando ha terminado, no. El intervalo indica solo cuánto está disponible el reforzador, no cuándo se entrega. El intervalo ese está disponible, el reforzador tiene que apretar, tiene que dar respuesta. No le hemos dicho cuándo se lo vamos a entregar. Y en estos, en los fijos, en el otro hacía pausa. Aquí la tasa de respuesta aumenta hacia el final del intervalo fijo. Fijaros lo que descubrieron con esto. Las ratas se dan cuenta que si antes le reforzaron cada 5 segundos, ahora también dan respuestas cuando se acerca el fin del intervalo. Es gracioso. O sea, los sujetos aprenden a esperar para responder al final del intervalo. No son sujetos, son ratas o palomas o cosas con las que sujetitos. Y se denomina, y dice que refleja la precisión del sujeto para contar el tiempo. Yo no lo digo, lo dice el libro. Y dice, se denomina festón de intervalo fijo, porque os acordáis que el otro hacía pausa. Pero aquí no hace pausa, recibe el reforzador, deja de responder un poco, pero empieza a responder hacia el final del intervalo. Vuelve a ceder. Festón, como son las puntillas que hay en eso que va haciendo, no hace parada como en razón
fija, sino que hace festoneado. Tenéis que aprender costura un poco también con esto, ¿no? Que es el patrón de respuesta del sujeto con un programa de intervalo fijo. Y alguna pausa post-reforzamiento y aceleración hacia el final del intervalo, ¿no? Por ejemplo, los humanos hacen esto con las pautas de estudio en exámenes. Tu examen es de intervalo fijo, es en mayo, en el junio. Y tú, hacia el final del intervalo, haces el festón este de tu abuela, es decir, das más respuestas, estudias más, das más ahí por la labor, pero hacia el final del intervalo, igual al medio, si das alguna respuesta, vengo a clase, mira aquí la PEC, ya tengo traducida, pásamela, todo ese rollo, pero no es... ¿Vale? Disculpe. Siguiente, programa de intervalo variable. Solo vamos a reforzar respuestas que ocurren tras haber transcurrido un intervalo de tiempo medio, variable. Si es 30, pues será 25, 35, ¿sabes? Segundos. Y le vamos a dar el reforzador una vez finalizado el intervalo. Antes el sujeto tiene que dar respuestas. Tasa de respuesta constante y estable, sin pausas. ¿Vale? En intervalo fijo y en intervalo variable el reforzador está disponible hasta que se realice la respuesta, sin importar el tiempo. Pero aquí en el intervalo variable podemos ponerle espera duración limitada. Es decir, el investigador, Dios, va a poner allí en el programa. Si no da respuestas después de finalizado el intervalo variable, que la rata no sabe cuándo es, vamos a ponerle un tiempo donde está disponible el reforzador, pero luego lo vamos a quitar. Espera restringida, espera limitada, duración limitada. Lo que dice. El ejemplo de los humanos dice que es la pesca. Te tiras la caña, no sabes cuándo va a pescar el pez, va a comerse el anzuelo. Otra forma de engaño, la pesca. ¿Qué maneras? Bueno, pues ahora quieren que comparéis, esto suele caer un poco, comparación entre los programas de intervalo y de razón. ¿En qué se parecen y qué diferencias hay entre los dos? Los programas de razón fija, los fijos, los de razón fija y los de intervalo fijo, producen pausa por reforzamiento y altas tasas de respuesta tras la pausa. Los del festón, decaía la pulsación de la palanca y luego daban alta tasa de respuesta. Y también hay que saber que las similitudes entre el programa de razón variable e intervalo variable es que las tasas de respuesta se mantienen estables. Los programas variables hacen que el sujeto, como en la máquina tragaperras, esté ahí, seguro que ahora me toca, sin pausas. ¿En qué se diferencian los programas de intervalo y de razón? Pues que los programas de intervalo están mediados por el sentido del tiempo. Es un intervalo de tiempo. Su conducta está mediada por el sentido del tiempo. Y sin embargo, los programas de razón, que no está mediada por el sentido del tiempo, dice que tiene una conducta instrumental más vigorosa, es decir, tasas más altas de respuesta. En los fijos, de razón fija, pausa por reforzamiento, de una pausa pasa a tasa alta y estable. En los de intervalo fijo, de la pausa por reforzamiento pasa a aceleración gradual de la tasa. No sé por qué quieren que sepáis esas nimiedades, delicateces, pero bueno, que viene ahí. Y bien. Y en el intervalo variable, o sea... El de razón variable es el más adictivo. Y en si os fijáis en la primera que están las 4 gráficas, el que tenga el que termine más horizontal es el que más respuesta da. El que termine más hacia así, en el intervalo variable, es el que menos respuesta. Es por razón, es por número de respuestas, pero es variable. No sabe. Hace que el sujeto está tan engañado, como ahora se lo di a los 3 segundos y luego se lo voy a dar a los 7, no lo sabe. Está ahí diciendo, han pasado 3 segundos y no... ¡Ay! Ahora los 7.
luego los 4, luego los 6, luego los 2, luego los 8. Estamos mareando. Ah, perdón, de razón. De razón es por respuesta. Por número de respuestas. Por monedas. Por monedas. Antes echó 2 monedas y le demos un premio. Ahora echa 10 o 15 y le damos otro. No sé cómo funcionan las máquinas tragaperras, pero el tabaco es de razón fija. 4,50. ¡Cling! No me piden una vez 2 y otra vez 18 euros. No. ¿Te imaginas? Dejábamos de fumar rápidamente. ¿No? Y además allí discutiendo con la máquina. Perdón, ¿eh? En los siguientes apartados vamos a ver los programas básicos de reforzamiento, que se aumenta la pausa por reforzamiento, aumenta a vez que le pedimos un requisito de razón mayor, aumenta la pausa. Pasamos de 5 a 10. El sujeto se tira allí, después de obtener el reforzador, se tira un rato hasta que empieza otra vez. Pues dice que en esos programas Killen, bueno, en los de programas de intervalo fijo, la pausa está relacionada con la longitud del programa, ¿vale? También lo mismo. Los de razón con los requerimientos, en los de intervalo con la longitud. Estamos hablando de tiempo, ¿no? Killen decía que la duración de la pausa de reforzamiento de los programas de razón fija depende más de la frecuencia de reforzamiento, intervalo temporal entre reforzadores, que del propio requisito de la razón en cuanto a la respuesta se realiza. Sí, es que aquí están mezclando la razón con el intervalo. Es que siempre hay algún locatis que viene a hablar del tema de actualidad. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Porque estos son, como hemos visto, lo que dice la ley, ¿no? De los 4 programas. Fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. Ahora, en los programas de razón, dice que la duración de la pausa está determinada más por el programa, que se va a completar como si la ratita fuera la Miss Fuster, está más por el siguiente programa que por el anterior. También es un poco entendible, ¿no? Que por qué ha ocurrido inmediatamente antes. Sería como darle a la rata funciones adivinatorias. No sé que me van a poner una... Esto es que mientras yo más le doy a la planta, la frecuencia de dice la pausa, dice, está la pausa, imagínate, ¿no? Hemos puesto de 10 veces, ¿no? Pues dice, la siguiente pausa va a ser menos. Esto no es que mientras más yo le doy la frecuencia de reforzador también. Claro, la razón, los programas de razón es por número de respuestas. Y eso hace variar el programa. No, dice que cambia la pausa de la rata. No cambia el programa. Si el programa es de 5, dice que la pausa está determinada más por el programa que va a completar. Supone que la rata va a pensar va a ser el mismo, pero el investigador puede variarla. Es lo que está queriendo decir aquí. Yo no lo entiendo muy bien. La pausa que está mejor predicha por el programa de razón fija que va a ocurrir que por el que ya ha ocurrido. El caso es que querían estudiar esto de las pausas porque todavía no habían inventado las máquinas tragaperras. Querían saber cómo hacían que los sujetos no se pararan. O en las fábricas, que no se paren los sujetos, por favor. Ya lo veréis. Y además se inventaron, son maléficos totalmente. Bueno, pues aunque resulte paradójico, las variables de control sobre la longitud de la pausa por reforzamiento, me voy a poner serio, no son tan diferentes en los programas de razón e intervalo, aunque en los de razón el dejar de responder lleva una pérdida efectiva de reforzadores, porque claro, el sujeto si mientras más rápido apriete, más reforzadores obtiene, y que cuanto más rápido responda, vale. Con los de intervalo no, con dar una respuesta antes de que finalice el intervalo ya obtiene el reforzador. Y funciones de retroalimentación. Aquí empieza la perversidad de esto, ¿no? Cuando se igualan las tasas de reforzamiento de intervalo y de razón, la respuesta es mayor en los programas de razón que en los de intervalo. Claro, en los programas de intervalo solo necesitan una respuesta, aunque el intervalo sea
Y los programas de razón tienen que dar las que haya predicho el investigador. Es un poco de razón. Vale. Pues esta retroalimentación ocurre solamente en los programas de razón. En los programas de intervalo no hay retroalimentación. Es decir, si queremos aumentar el número de respuestas, no pongamos un programa de intervalo. Pongamos un programa de tragaperras. De razón variable. Bueno, perdón, he dicho tragaperras, quería decir de razón variable. Para equiparar los dos programas en cuanto al número de reforzadores, solo nos faltan 10 minutos. Y distribución de los mismos, se usa un procedimiento en el que se asigna un valor de intervalo a un programa de reforzamiento en función de lo que tarden los animales en completar previamente de razón. Es decir, se pusieron y dijeron, vamos a equiparar los dos programas. Vamos a ver cuánto tiempo tarda el sujeto en dar un programa de razón y en conseguir los 10 reforzadores y trasladamos ese tiempo a un programa de intervalo. A ver lo que ocurre para equiparar los programas. Vale. Seguimos. Estamos con las funciones de retroalimentación. En los programas de intervalo no hay retroalimentación, es decir, la tasa de respuesta no influye sobre la frecuencia de los reforzadores, mientras que en los de razón sí varía de manera directa. Esta es la retroalimentación. Si yo aumento el requisito de la razón, aumenta el requisito de las respuestas que da el sujeto. En los de razón, en los de intervalo no influye. Eso es lo que quiere ver, lo que significa esta retroalimentación. Si yo aumento de 5 a 15, aumenta el número de respuestas. Pero si yo de 5 segundos paso a 15 en un programa de intervalo, no aumenta. No hay retroalimentación. La rata no se pone ahí como loca a poder presionar la palanca. Claro, en los programas de razón sí hay retroalimentación. Sí, porque si yo te pido más, tú vas a dar más. Si yo te pongo ahí, te enciendo todas las luces de la máquina tragaperras que está a punto de dar el premio gordo, ¿qué? No puedes parar de echar, y es de razón. En los de intervalo no, porque solo con una respuestita ya lo tienes. ¿Entendéis? Y que vamos, esto nos lleva, fíjate, esta reglamentación, fíjate, como les querían tanto evitar las pausas por reforzamiento, los programas de intervalo refuerzan largos, tiempo entre respuestas largos, que utilizaremos cuando, pues yo os pondré un ejemplo que dice, imagínate que estamos en un aula y yo quiero que un niño que da una respuesta desadaptativa de levantarse en el aula, no la dé. Utilizaré un programa de intervalo que refuerza tiempos entre respuestas largas. Por el contrario, yo tengo un niño come despacio, yo quiero que dé respuestas cada vez más deprisa, coma más deprisa, utilizaré cortos, algo que favorezca los tiempos de respuestas cortas, por lo que utilizaré programas de razón. Da 2 cucharadas y le doy reforzador. ¡Qué bien, Manolito! ¿Veis un poco por dónde vamos? Estudiaron lo de la retroalimentación para ver qué favorecía más respuestas. Se dieron cuenta que los de razón favorecían más respuestas, había más retroalimentación. Pues intervalo no. Pues entonces ahora entramos. Y los programas de razón no presentan tendencia a reforzar un tiempo entre respuestas particular, por lo que no favorece los largos, tiempo entre respuestas largos. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando queramos más respuestas. Es más, al responder en ráfagas, es probable que el reforzador actúe sobre tiempo entre respuestas cortas. Baum, aquí ya sí, bueno, Baum se volvió loco aquí, ¿no? Yo pensé que era Brown el de las maquinillas, pero no, le faltaba la R. Baum denomina esta explicación molecular, porque un acontecimiento que puede ocurrir en un determinado momento, que es el reforzamiento de un tiempo de respuesta concreto, es suficiente para producir un efecto. El mecanismo que explica esto sería variaciones momento a momento, contigüidad, respuesta, reforzador. Está cerca, reforzador de la respuesta. Por otro lado, los programas de razón variable hay una correlación directa, una relación directa entre tasa de respuesta y de reforzamiento. La tasa de respuesta aumenta para maximizar la tasa de reforzamiento. Pero esto no existe en los de intervalo variable, no hay esta relación entre tasa de respuesta y tasa de reforzamiento, por lo que las variaciones de una
tú aumentas el intervalo, no afecta a la otra. Una respuesta. Y Baum, para esto del intervalo, lo llama explicación molar. Para la de razón fija, la razón lo llama explicación molecular. En fin, aquí. Vale. Entonces, vamos a describir estas relaciones entre conducta. ¿Lo vas entendiendo un poco? Más o menos. Tiene sus cosillas, no me meto demasiado a ellas porque si acaso ya hablaremos, pero... ¿Necesita más tiempo? No, para. Lo dejamos y el próximo día volvemos sobre ello. Me decís qué habéis entendido, qué os parece esto, cuál duda tenéis al respecto. Estamos hablando de las funciones de retroalimentación que nos van a llevar a reforzar un tiempo entre respuestas largo o corto. Para el tiempo entre respuestas largo utilizaremos programas de intervalo. Se fijo variable, el que haga falta. Para el tiempo entre respuestas cortos, un programa de razón. Yo pongo ejemplo. No, referida, digo porque en el de intervalo, el efecto del niño que va a tener ¿cómo aplica? Pues vas y o sea, si pasan 3 minutos sin que se haya levantado, le das un reforzador y lo vas ampliando. Es decir, muy bien, Manolito, lo has hecho muy bien, concéntrate en el dibujo. Si pasan 4 minutos, la siguiente vez, o sea, vas haciéndolo variable, aumentando ese tiempo y no se ha libertado, le das el reforzador. Muy bien, Manolito, te has quedado sentado. Si tiene, ya lo veréis luego, si se levanta antes de tiempo, tiene castigo. Vas allí y le dices, Manolito, no tienes que levantarte en el aula, es que están todos sentados, eso es aplicar castigo, etcétera. El programa de favorecer los tiempos de respuestas cortos, pongo el ejemplo de que un niño que come muy despacio. Entonces tú le vas, cada vez que dé una cucharada, le das el reforzador. Ah, sí, mi niño lo hace. Luego 2, vas haciendo variables, es decir, luego 2 cucharadas, luego le vas dando un reforzador, para que esa conducta, se vea esa conducta, no le vas a dar un caramelo, son simbólicos, el estar con él, el decirle que lo está haciendo muy bien, con los reforzadores que se explican. Ya veremos a lo que nos lleva todo esto. Lo dejo así en eso. Sí, creo que seguimos con este tema que tiene mucha chicha. Recordar los 4 programas básicos de reforzamiento y vamos a jugar con ellos. A ver quién tiene más respuestas, menos, y para qué no nos van a servir luego. ¿Cuándo es Semana Santa? Es que mi religión me prohíbe fijarme en el calendario oficial. A mediados de abril, ¿no? Hasta el 23. Pues que nos quedan 1 o 2 clases. No he visto el calendario. 2. Bueno, tenemos que terminar el tema 5. Vamos a ver si terminamos el tema 5. El 2 y el 9. Yo creo que sí nos dará tiempo. Es que el 5 tiene sus teorías y su machaqueta. Daremos 10. Y si veis que si hay quórum y queréis que hagamos otra para repaso o para tal, lo hablamos y quedamos un día que nos den un aula y hablamos de este tema. Sí, lo siento, pero es una asignatura muy experimental. Lo siento, chicos, esto se ha acabado. Nos vemos el próximo martes. Gracias por su atención. Sean felices. No, la hoja. La hoja, no se vayan. Que no se vayan. Que le vamos a quitar el refuerzo, Ángel. Gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos el próximo martes. Un saludo. Disculpen las salidas de tono. Lo estoy grabando, ¿no? Sí.